Dios te bendice. Qué hermosa la presencia de Dios. Y ahorita que Carlos decía acerca de la eternidad, de que si Juan nos vio, yo creo que mi corazón se gozó porque sí me vi ahí yo en esa palabra que él soltó, y cada uno de nosotros estábamos ahí presentes, porque dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Y mi corazón se alegró y me gocé muchísimo, y sentí la presencia de Dios de una manera hermosa. Y bueno, hoy solamente dile al Espíritu Santo: háblame, porque tu siervo oye. Muy bien, Ana. Hemos aprendido durante todo este tiempo, y escuchar la palabra de Dios nos hace crecer en gracia y en sabiduría. Y bueno, ya oramos, ya declaramos que nuestro oído está dócil. Y quiero preguntarte si alguna vez, en algún momento, has dicho: ¿cuál será la receta a la felicidad? ¿Nunca te has preguntado esto? ¿O cuál será el ingrediente que necesito para que mi vida sea funcional? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y en esta palabra que el Señor me entregaba en esta semana, me daba un poquito de vara el Señor, porque cuando empiezo a estudiar y empiezo a ver cuál sería el tema. ¿Cómo se llama nuestro tema? La receta, ¿verdad? Pero cuando tú escuchas una receta, empiezas en comida, ¿no? En un platillo, en un postre, en algo. Pero yo estaba pensando en mi receta médica. ¿Por qué? Porque ¿qué crees? Que en esta semana me puse un poquito delicada de salud, pero fue a consecuencia de no seguir mi receta. ¿Por qué? Porque yo tenía medicamentos que no me los había tomado, porque dije: ay, ¿para qué? No pasa nada. No, pero el Señor me hablaba a través de esta enseñanza, porque todo nos ayuda para bien. ¿Quién sabe que todas las cosas nos ayudan para bien? Entonces el Señor me decía: la receta. ¿Estás siguiendo la receta? Y bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy, que se trata de la receta. Yo te decía, muchos buscan la receta para la felicidad, para la prosperidad, para tener mejores ingresos, la receta para la juventud, ¿verdad? Porque muchas queremos ser jóvenes y bellas y permanecer sin líneas de expresión, ¿verdad? Otros buscan la receta para tener una vida fitness, para estar bien fuertes y vigorosos. Y nuestra vida está llena de recetas, pero nunca nos hemos dado cuenta de eso. Porque ¿qué es en sí una receta? Las recetas son instrucciones para alcanzar un objetivo o para hacer algo en la vida. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, hemos tratado de alterar la receta que Dios nos ha dado. Porque bien sabes que la receta que Dios da ya está escrita y está predestinada para nuestra vida. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Dónde encontramos esa receta? ¿Tú sabes dónde la puedes encontrar? En la palabra de Dios. Y fíjate, yo sabía que muchos me iban a contestar, porque yo te iba a decir: ¿cuántos saben dónde está la receta a la felicidad? Muchos me dirían: yo lo sé, en la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a ver o cómo vamos a estar seguros que realmente la palabra de Dios y tengas tú los fundamentos? Porque déjame decirte que una receta o una característica de la receta es: dice, una receta está compuesta por una lista de instrucciones que se debe seguir para llegar a lo esperado. Esta lista tiene varios elementos que te ayudan a cumplir las tareas o a llevar al placer culinario que se necesita. Hay dos tipos de recetas: las que son de cocina y las que son médicas.
pero en ambas vemos que trae un instructivo. ¿Y dónde está ese instructivo? Sí, tú ya lo dijiste, sí, tú ya lo pensaste, pero ¿en dónde? Tú sabes que en los libros de Chepina Peralta, ¿verdad? Ahí está cómo hacer un mole de hoyo bien bueno. Pero sabes que tienes que ir a ese libro, al índice, a la página 304, porque ahí está. ¿Cómo nosotros vamos a poder saber cuál es nuestra receta y qué es lo que nos va a llevar? Y es parte importante conocer nuestro recetario, porque nuestro recetario, tú ya lo dijiste, es esto. Pero ¿en dónde viene esto? ¿Para qué nos va a servir nuestra receta? Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: y desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir salvación y para vivir conforme en Cristo. Escucha esto, porque aquí empieza nuestra receta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ve anotando, enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que estamos mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la versión NTV. Pero la versión Reina Valera dice: para preparar al hombre para que sea perfecto y cabal. Entonces, si una receta me dice o me da las instrucciones, yo aquí encuentro que la palabra me está diciendo: yo te voy a preparar para hacer buenas obras, para que seas perfecto, para que seas cabal, para que no te equivoques, y si te llegas a equivocar, pues vuelvas a empezar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero muchas veces nosotros, en lugar de tomar la palabra o tomar la receta que Dios nos ha dado, empezamos a añadir ingredientes a nuestra vida. Empezamos a decir: esto es incorrecto, pero no va a pasar. Empezamos a tener esta simpleza. Empezamos a ser tan simples que no podemos ver lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Hemos alterado la inspiración de Dios, lo que Dios te ha predestinado para tener mi propio placer, para obtener mi propio bienestar. Porque yo decía, bueno, una receta cuando es de cocina o para cocinar algo, ¿qué trae al final? ¿Cuál es el resultado? Ayúdenme a predicar. ¿Cuál es ese resultado? El poder yo tener un platillo, poder saborearlo, poder llenarme, sentir, disfrutarlo, tener placer, poder comérmelo, sentirme saciada. Y una receta médica que nos lleva, porque las dos cosas nos llevan como a la misma frecuencia. Una receta médica nos lleva a sentirnos mejor, a estar más sanos, a tener mejor bienestar. Pero ¿qué pasa cuando la empezamos a alterar? ¿Qué pasa cuando no te tomas el medicamento a tus horas? ¿Qué pasa cuando en lugar de sal le pones Nor Suiza? Mira, las expertas en la cocina hablan, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dicen ciertas instrucciones y no las haces? Entonces ahí comienza todo, mira, el desastre culinario y médico y todo lo habido por haber. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta las instrucciones que nos fueron dadas.
Porque nos olvidamos de que nuestro recetario o la palabra de Dios nos está diciendo: yo te estoy preparando para toda buena obra, para que seas perfecto y cabal. Y cuando te llegues a equivocar, yo te lo voy a decir. Pero ¿qué pasa? O qué más bien, ¿qué es lo que en nuestra vida hace que nuestra receta no funcione? ¿Qué crees? Que ya sabes que vamos a empezar en nuestro libro de historias y vamos a ver nuestro primer personaje. ¿Quién será este personaje que era? Estoy quitando aquí el letrero, me hago un poquito más para adelante. Nuestro primer personaje, era un hombre que era enojón y orgulloso. ¿Quién sería? No levantes la mano, no estoy hablando de ti. Tampoco. Mira, se encuentra en el libro de los Reyes, capítulo 5. Ese hombre era un hombre valeroso como tú, una mujer valerosa como tú tal vez. Tenía una gran estima entre muchos, pero tenía una enfermedad. Esa enfermedad era una enfermedad que producía como insensibilidad en su piel y en su cuerpo. ¿Sí? Ya más o menos sabes de quién estoy hablando. De Naamán, ¿cierto? Naamán fue un hombre que recibió instrucciones y una receta médica. ¿Y qué crees? ¿Qué fue lo primero que hizo? Versículo 11, a ver, vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 5. La historia está en el capítulo 5 del 1 al 19, pero quiero que vayamos al versículo 11. Él se encontraba enfermo, se encontraba, yo creo que amargado, yo creo que se encontraba también dolido, pero tenía estaba en una gran posición. Y esto me habla acerca de que a veces nosotros nos encontramos en ciertos estándares de nuestra vida bien, pero hay algo en nuestro corazón o en nuestra vida que nos hace insensibles. Algo en nuestra vida que se puede caer a pedazos, pero decimos: ay, no pasa nada, pero causa dolor a tus seres queridos, ¿verdad? Y a tu cuerpo. Pero dice que este hombre, dice, y Naamán, que ayúdenme a leer y a predicar. ¿Qué dice ahí? Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo, dice, para mí saldrá luego, estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos y tocará y sanará de la lepra. A veces la expectativa de recibir nuestra receta o recibir las instrucciones es como decir: el Señor se va a manifestar, va a mandar un aro de luz y nos va a rodear y después voy a ser elevada. Y cuando realmente el Señor te dice: en lo sencillo, ahí estoy, en lo simple me manifiesto. Manán esperaba que lo recibieran porque en el primer versículo dice que él era un hombre muy importante y estaba enfermo y mandaron cartas para que lo recibiera el profeta. Y el profeta, ahí vemos que dice, lo mandó a su siervo y le dijo: dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dado instrucciones y no las has hecho porque tu orgullo, porque a veces ¿cómo crees que voy a ir en patines si no sé patinar? ¿O cómo crees que me voy a disfrazar? ¿Verdad? ¿O cómo crees que voy a ir a hacer esto? Cuando a veces en eso sencillo, la sanidad y el bienestar para tu vida estará presente. Pero a veces no lo hacemos. Y en cambio nos enojamos.
En cambio, se manifiesta nuestro carácter real y nos volvemos orgullosos y decimos, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo yo que venir y sumergirme, como lo dijo Naamán, en un riachuelo mugroso? Yo me imagino que así dijo, no dice así la palabra, te lo estoy parafraseando, pero dijo, habiendo tantos ríos, ¿por qué me mandas a este? Aparte, yo merezco que tú vengas. Y cuando yo leía esto, yo decía, las instrucciones estaban tan claras, tan correctas, para que la sanidad fuera así. Y no lo hizo. Ya se iba enojado, dice que se fue enojado. Pero sabes que dentro de esto yo lo veía, la misericordia de Dios. Su siervo le dijo, Señor, pues ya estamos aquí, ¿qué te cuesta? Y a veces el Espíritu Santo o tus hermanos o los siervos de Dios te dicen, ¿qué te cuesta? Mira, sé humilde y el Señor te exaltará, ¿no? Entonces cuando tú obedeces y te zambulles 7 veces en el agua, en el río, que el río representa la presencia de Dios, la unción de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. A lo mejor en la primera dijo, no pasa nada, y se enojó. En la segunda, tampoco. Y yo creo que su siervo le decía, faltan 5. Las instrucciones, la receta dice que eran 7 veces y tú llevas 2. A lo mejor Dios te ha hablado y te ha dicho lo que tienes que hacer y lo estás haciendo, pero te faltan 5 o te faltan 3. Yo no sé lo que Dios te ha dicho, te ha hablado a ti, pero a veces necesitamos rendirnos y sumergirnos en la presencia de Dios, en el río de Dios, hacerle caso a esa receta para que tú veas la gloria de Dios. Dice más adelante ahí que cuando terminó de sumergirse las 7 veces, él salió y dice que su piel era como la de un bebé. Wow. La insensibilidad, el enojo, el orgullo, porque dice que después él estuvo, fue y agradeció y entendió que a veces la palabra de Dios o las instrucciones van a ser muy diferentes para cada quien. Pero si en nuestra vida no quitamos el orgullo, el enojo, será muy claro que no recibiremos la sanidad o la prosperidad o lo que necesitemos y no lograremos nuestro objetivo si no seguimos la receta. Quitemos hoy el enojo, quitemos hoy el orgullo, quitemos hoy nuestra obstinación, incluso la altivez, el sentirnos mayor que otro. Dice la palabra que Él no nos ha dado, que no somos mayores que nadie. Dios nos ha dado a nosotros el lugar correspondiente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver o qué más es lo que impide nuestra sanidad o nuestro platillo o nuestro bienestar? Y otro personaje que también se encuentra ahí en Reyes, que también es de la misma como generación, es una viejecita cargando su leñita cuando de repente el profeta llegó. Esta es otra receta, wow, wow. Pero fíjate, en Primera de Reyes capítulo 17 del 8 al 16 se encuentra la historia. La viuda que se encuentra que alimenta a Eliseo o Eliseo. Ahorita vemos en la palabra. Por eso. Bueno, dice que Dios le da instrucciones en el 17, vamos al 17:8. Y vino luego la palabra de Jehová diciendo, bajamos, levántate y vete a Zarepa,
decida y mora ahí. Dice aquí que yo he dado órdenes o instrucciones. Hay otra parte donde dice instrucciones a una mujer viuda que te sustenta. Te sustente. ¿Cuál es esta receta? ¿Cuál es esta receta? Y esta receta es aquella que te hace que la provisión aumente. Hace que tu bienestar, incluso este bienestar, alcance a tu familia. Porque dice, una viuda con su hijo. Entonces, la instrucción era, dale al siervo. Pero ¿qué crees? A veces nuestra actitud estorba nuestra receta, estorba el preparar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué sería lo que esta mujer tenía que quitar para que las instrucciones fueran hechas y así ella pudiera ver el bienestar que Dios tenía para ella? Dice que la mujer dijo, ok, te voy a preparar, pero ¿qué crees? Solo tengo esta porción para mí y mi hijo y después me voy a morir. Híjoles, yo cuando decía esto dije, Señor, ¿cuántas veces me he dicho, ay, ya mejor me quiero morir? Bueno, no lo he dicho, ¿verdad? Hay muchos que dicen eso. Ay, es que ya para qué vivir. Ay, y me empiezo a alimentar y me convierto en una víctima y empiezo a vivir en mi crisis, porque pongo primero mi crisis, mi situación, antes que escuchar lo que el profeta, lo que el siervo está diciendo, las instrucciones que dieron. Porque la instrucción que dio Elías a esta mujer fue: prepara una torta debajo de las cenizas. Pero ¿qué tal si lo hubiera preparado afuera de las cenizas? O sea, yo me pude pensar en las cosas más mínimas en estas historias, porque dice, abajo entre las cenizas, entre el dolor. La ceniza representa dolor, la ceniza representa luto. Y a veces nosotros no queremos seguir las instrucciones porque hay mucho dolor en nuestro corazón, y eso nos hace que podamos seguir lo que Dios quiere que hagamos, porque ponemos antemano nuestro dolor, nuestra crisis. Por eso Él le dijo, pon ese pedazo de pan a cocer debajo de las cenizas, entre tu dolor, porque tú piensas que ya no va a haber provisión, porque tú piensas que ya vas a morir, pero si tú sigas las instrucciones no perecerás. Vas a ser Escobedo, Pérez no. No vas a perecer, no vas a morir. Pero esto no solo va a ser para ti, sino va a ser para tus generaciones, porque estaba puesto que su hijo estaba ahí y que su hijo también iba a morir junto con ella. Pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así? Dice aquí que la mujer preparó la comida, preparó su última torta y se la dio a Elías. Y dice que la harina ni el aceite, dice, escaseó. No escaseó, no se terminó. ¿Tú quieres la receta a la prosperidad? ¿Tú quieres la receta para ser bendecido siempre? Aquí está. Es no te quejes y empieza a vivir en lo que Dios te está mandando a hacer. Pero fíjate, aquí yo había puesto algo bien interesante. No cerró tampoco su mano a los siervos. No cerró su mano a los siervos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces
y va a ser un punto que a lo mejor a algunos no nos gusta, o bueno, no les gusta, pero muchas veces Dios nos da instrucciones de bendecir a los siervos, a nuestros pastores. Ay, gracias. De bendecir a los siervos y no lo hacemos. No lo hacemos porque creemos que se nos va a acabar. Creemos que todo, que ellos viven y están bien sustentados. Y no es así. Dios los sustenta, Dios les da. Pero muchas veces Dios nos da instrucciones. Y sí, te estoy hablando a ti, que está ahí. Dios te ha hablado y te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho. Sigue las instrucciones para que tu prosperidad sea bendecida. La mujer vivía en su crisis pensando que iba a morir, pero dentro de esa crisis pudo dar lo que ella tenía y pudo ser bendecida hasta sus generaciones. En nuestra receta del día de hoy tendremos que quitar nuestra crisis. Mira, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, que vamos a sufrir, que vamos a padecer. Unos van a ser vituperados, o sea, van a levantar falso testimonio. Otros te van a criticar por lo que haces, por lo que dices, ¿sí? Hay otros que se van a levantar contra ti, pero no tengas temor, porque Dios está contigo, porque hay una instrucción aquí, porque Dios te está diciendo: yo estoy contigo, mi provisión está contigo, ¿sí? No vivamos en nuestra crisis, porque más adelante me gustó mucho cómo vamos a cerrar este tema, pero quiero que tú sigas ahí anotando, escribiendo lo que en tu receta tienes que quitar y tienes que añadir lo que Dios te esté empezando a hablar. Entonces, vamos con nuestro tercer personaje que nos enseña y que nos dice, ¿verdad? Cuando seguimos las instrucciones o la receta, hay bendición. Ya vimos que hay provisión, pero los milagros creativos empiezan a suceder cuando comenzamos a escuchar las instrucciones. Pero dentro de tomar medicamentos o hacer una receta, cuando haces el pavo de Navidad, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Los que cocinan, horas, 5 horas, 4 horas, ¿quién da más? Cuando tú cocinas algo rico, ¿verdad? A veces hay que esperar cierto tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres que sea una Maruchan? ¿Cuánto tiempo esperas en una Maruchan? 5 minutos, ¿verdad? Y luego tienes que esperar 3 porque si no, no se cuece bien. Eso me han dicho, Sofi, no sé si sea cierto. Imagínate, todo lo que es bueno y lo que permanece y lo que saborea y lo que está rico se lleva su tiempo. Pero yo soy muy desesperada. Ya quiero las cosas ya. Vivimos en un tiempo de microondas, dice, generaciones de microondas que todo lo ponen y ya está al instante. Y nuestra receta o la receta que Dios tiene para nuestra vida requiere de ¿qué crees? Tiempo. Requiere de tiempo. Tú ya te estás desesperando, ya dije, Señor, o sea, si no tienes, ¿qué estamos hoy? ¿A 8? 8. Tienes 20 días, Señor, para conseguirme un novio o ya, ¿no? No, Señor, no es cierto, no es cierto. Pero te desesperas.
Empiezas tú a ponerte desesperado y empiezas a ver por qué. Porque no sabemos esperar, Osita. Porque no sabemos escuchar las instrucciones, porque el Señor te dijo, atavíate, así como Esther. Mira, busca el reino de Dios. Mira, las cosas vienen por añadidura. Pero no, queremos microondas. Queremos que todo esté rápido. Entonces viene la desesperación a nuestra vida y abres el horno y ¿qué crees? Se baja el pastel o le entra aire a la harina y ya se va a tardar más. Está crudo, ¿verdad? O simplemente dices, ya no me voy a tomar el medicamento porque no hace. Cuando todo tiene un proceso. Y aquí está este proceso. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6, nos habla acerca de la pesca milagrosa. Una instrucción dada por el maestro, una instrucción dada por Jesús. Dice que estaban a la orilla del mar, pero que había mucha gente queriendo escuchar la palabra. Entonces dice, oigan, vámonos, súbanse, vámonos. Empezó a predicar desde la orilla, pero él estaba en el bote. Pero para esto, Pedro y sus hermanos habían pescado toda la noche. ¿Y qué crees? ¿Encontraron? Ni un pez, nada. Ya estaban desvelados, cansados. Aparte, como estaban empezando el ministerio, Señor, gracias. Estaban esperando, es que el Señor ahorita me acaba de hablar. Estaban cansados. Ya decían, ya, Señor, fíjense. Dicen, ya no queremos trabajar. Ya no quiero hacer nada. Y el Señor dijo, vamos a la barca, vamos a subirnos. Oigan, pues vamos a pescar, Señor, ¿qué no ves? Que tratamos de pescar toda la noche y no hubo nada, Señor. Echa la red. ¿A qué lado? A ver, vamos a ver si sale. A la izquierda, a ver, dale el otro. Otro más. Ahí está. Habiendo echado encerrado grande cantidad, la pez se rompió. Pero bueno, dice que echa la red a la derecha. A la izquierda, que soy disléxica. No es donde está Danilú. Tu derecha, hermana, tu izquierda. A veces no escuchamos las instrucciones porque estamos cansados. Fíjate, ahorita también estamos cansados y decimos, ¿es a la derecha o a la izquierda? Pues vamos a leer lo que dice, ¿no? Vamos a revisar nuestra receta. Muchas veces nos desesperamos y echamos las cosas al ahí se van. Y decimos, sé que Dios está conmigo, sé que Dios dijo esto, pero no sabemos esperar. Estaban cansados y a veces actuamos por inercia. A veces decimos, sí lo hago, pero estamos cansados. Pero tenemos que saber esperar en Él para obtener esa pesca milagrosa, para obtener lo que Dios te quiere dar. Y a veces nos desesperamos muchísimo. Toda receta conlleva tiempo. Toda instrucción conlleva un tiempo para tener un resultado. Yo no sé tú si ya estás a punto de decir, ya tengo 5 minutos y si no hay respuesta me voy. Yo no sé si tú estás enojado porque lo que Dios te había dicho no se ha hecho y dices, mejor me voy. Pero mira, tienes que tener la paciencia y esperar en Él. Porque el que espera en Él, Él hará. Y Él concederá que las peticiones de tu corazón.
Porque cuando nosotros sabemos esperar el tiempo, el resultado será tan grande y tan magnífico que sobrepasará el resultado y se romperán las redes. Dice el Señor en Ezequiel, dice: yo conozco yo tengo planes de bien para ti y son más grandes de los que tú tienes, más altos de los que tú te imaginas. Y entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué entonces queremos añadir a la receta o a las instrucciones que Dios nos da y hacer todo al contrario de nuestra manera? Decía un pastor, decía: nos gusta seguir la alabanza de Frank Sinatra a mi manera, ¿verdad? Esa nos gusta cantar a muchos cristianos, a mi manera. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Estamos creyendo que lo que está aquí en la palabra de Dios que nos dijo: yo te he instruido? Ahora, los niños, desde niños sabes de la palabra, los que ya tienen mucho tiempo en la palabra, Dios sabe que te ha estado hablando, te está enseñando, porque la escritura está inspirada por Dios. El chef, el médico de médicos está dándote instrucciones, pero a veces no las hacemos. Pero Él quiere que tú seas un hombre correcto, una mujer correcta, que cuando tú te equivoques sepas cómo corregir las cosas para que tengas buenas obras. Por eso Dios nos da una receta, nos da instrucciones. Pero a medida que a veces vamos caminando, nos encontramos con esto. ¿Cuál es el resumen de esta receta? ¿O qué es lo que pondríamos? Es tener gozo, humildad, valentía, generosidad, obediencia, paciencia y perseverancia. ¿Sabes por qué perseverancia? Porque tienes que perseverar en levantar lo que Dios te ha entregado. Porque dice que tuvieron que llamar a los otros discípulos para poder sacar la red de los peces. Quiero que vamos a acabar ya, pero vamos todos al Salmo 37. Acá atrás, si me lo pueden poner en la NTV. Esta es una de las recetas que en verdad no hay falla, no hay pierde, dijera mi mamá, no hay pierde para que te salga todo bien en la vida. Salmo 37. Y es como el resumen de esta receta. Te la voy a leer en la Reina Valera también y en la otra versión. Porque me gustó mucho la otra versión. Hay ciertas palabras que son como más sencillas para disfrutar. Fíjate, en la Reina Valera dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. ¿Sí? Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde serán secos. Entonces, primero quitemos dice impaciencia, que es lo que veíamos el último punto, ser pacientes. No tengas, no te inquietes, sé tú paciente. Dice: todos tendremos paga, todos tendrán paga. Pero el versículo 3 dice: confía en el Señor
y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentará de verdad. En la otra versión dice: confía en el Señor, haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Cuántos nosotros decimos, yo quiero el ingrediente? De hecho, hay coach, ¿verdad? Te damos aquí para que tú seas feliz, para que tú salgas adelante. Y te empiezan a aventar cosas y te empiezan a dar filosofías y te empiezan a dar recetas y te empiezan a dar instrucciones. Cuando este capítulo de la Biblia te dice qué es lo que tenemos que hacer. Y una es: no tengamos envidia de lo que hacen lo malo, sino que busquemos, confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien, nada más con el que me cae bien, con todos, con el que me ha lastimado, con el que me ha herido. Voy a bendecirlo y voy a declarar la misericordia de Dios. Pero en el 4 dice: deleítate en el Señor. ¿Qué es deleítate? Gózate, vive, disfruta la presencia de Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es tan importante seguir esta parte de la palabra, esta receta, porque nosotros empezamos a vivir como la viuda. En lugar de estar en gozo, empezamos a ver nuestra crisis, empezamos a ver nuestras cenizas y no nos deleitamos en el Señor. Cuando Dios quiere que tu boca esté llena de alabanzas, porque Él te ha redimido, porque Él te ha rescatado, porque Él te ha dado cosas grandes, porque Él te dará lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Es lo que Él te ha predestinado a ti. Pero deleítate, pero gózate. A ver, me quito ay, le agarró a mi hermana. Pero gózate. Señor, otra foto, otra oportunidad. Pero gózate, porque Él concederá los deseos de tu corazón. Lo que es mejor para tu vida, Él te lo va a dar. Pero tenemos que gozarnos, tenemos que deleitarnos en su presencia. Ya basta de estar viendo si al vecino, ¿verdad?, se le coció ya el pavo antes que a ti, ¿no? Gózate en el Señor, porque los deseos de tu corazón son conocidos por Él. Él sabe de lo que tienes necesidad y Él pondrá la receta adecuada para tu vida. Entrega al Señor todo lo que haces. Entrégale todo lo que haces. A tu trabajo, a tus juegos, los adolescentes que están aquí, tus juegos, lo que tú ves, lo que tú escuchas. Entrégale todo al Señor. Todo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que Él haga, porque Él te ayudará. Dice: yo te ayudaré. Porque hay mujeres que no se les da la cocina. Tengo que admitir que conozco en China algunas que otras mujeres que no les da. Pero ¿qué crees? Que el Espíritu Santo es el que te ayuda a que tu sazón sea tan bueno y tan sabroso. Amén. Así Él te va a ayudar, pero entrégale. Mira, yo conozco personas que en verdad cuando cocinan le piden ayuda al Espíritu Santo y les queda súper delicioso. Amén. Entonces, entrégale al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Amén. Él te va a ayudar. Pero fíjate, dice: Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Él va a defender tu causa.
Él defenderá tu causa. Fíjate aquí esta versión dice, Él defenderá tu inocencia, tu virtud, tu causa. Hay muchos que están preparando, dice, voy a preparar una receta de venganza, ¿no? Y así, no, esa no hay que quitarla. La venganza es del Señor. El Señor es el que añade, el Señor es el que te defiende. Y aun cuando tú veas que dices, es pan amargo lo que estoy preparando, no. El Señor lo hace dulce. Porque también dice que la palabra de Él, las instrucciones de Él son como la miel. Es algo delicioso. Entonces Él tiene una causa que defiende por ti, pero sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. Yo quiero que pase el grupo de alabanza. Y que te pongas de pie en esta mañana. Y quiero decirte o contarte, esta no la había puesto como ejemplo, pero te la voy a decir. Una de las mayores instrucciones que Dios dio al hombre para que Él se manifestara fue el tabernáculo. Fue una receta y unas instrucciones que dijo codo, tamaño, todo. Y estas instrucciones o esta receta, esto que le dijo a Moisés que hiciera, lo hicieron al pie de la letra. Pero el propósito de hacer ese tabernáculo al pie de la letra, con los rasgos como lo dice la palabra, las medidas, no podían ni pasarse, ni salirse, ni tener un gramo más de oro o menos de plata. Los hilos de las cortinas tenían que ser perfectas. Pero ¿sabes para qué era ese diseño o esas instrucciones? Era para que Dios se manifestara a su pueblo. Pero muchas veces no seguimos las instrucciones. Yo te acabo de dar en el Salmo 37 la receta para la felicidad. Y es deleitarte en el Señor, es el gozar y esperar en Él, porque Él hará. Pero una de las cosas que en el versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te quites por la gente mala que prospera, ni te preocupes por los perversos que maquinan. Ya no sigas enojado. Deja a un lado la ira y no pierdas los estribos, que es únicamente causa de daño. Pero aquí es permanece en la presencia. Las instrucciones han sido tan claras para nuestra vida, para venir ante Él y rendir nuestro corazón y Él haga. Pero en
Estamos a cierre de año ya casi. ¿Te has sentido cansado, cansada? ¿Has visto que otros hacen? ¿Has visto que otros logran? ¿Has visto que otros sanan? Pero el Señor te dice: yo te dejé mi palabra, porque ahí está la escritura, la inspiración para tu vida. La palabra inspiración es un soplo a nuestra alma. Cuando tú lees la palabra de Dios, te está soplando Dios mismo y te está diciendo: sigue las instrucciones, pero quédate quieto a esperar el resultado, porque yo lo haré. Deleítate solamente en mí. Mi esperanza está en Jesús, su justicia y en la cruz. Nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fue
que lo que tú comenzarás conforme a lo que está escrito, eso será. Hay gente que se estaba dando por vencida y ya no quería seguir adelante y se sentía como en esta pérdida. Pero el Señor te dice: hay un milagro para tu vida, porque tú comenzarás a deleitarte. Hay milagros de sanidad porque has sabido esperar confiadamente en tu Señor. Yo veo cómo el Señor empieza a vertir su aceite en aquellos que han tenido esa paciencia. Porque dice el Señor: yo soy tu sanador, porque has tomado de la sangre, porque has tomado de la unción y has sido paciente y te has deleitado. Porque no ha habido queja, sino alabanza. Y tu milagro empieza a suceder, empieza a hacer, empieza a brotar desde tu interior. Y está haciendo algo grande el Señor, porque has sido paciente, has permanecido. Hay milagros creativos para los que han sabido esperar. Ahí está el milagro. Y aún vas a sentir como esa llenura en tu estómago, como si tuvieras saciado de algo, porque el plan de Dios, la receta de Dios, las instrucciones de Dios traen bienestar a tu vida, a tu cuerpo, a tu familia. Y el Señor empieza a obrar grandemente en nuestra casa, en esta casa. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú eres, por lo que tú harás, porque tú nos guías, porque tú nos enseñas y tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y por eso hoy nos gozamos y nos deleitamos en ti. Y confiamos, Señor, en Jesús.